Pero claro, cuando vemos el campo, como en el campo lo que se producen son movimientos, los cuerpos hablan. Nosotros como trabajamos con los muñequitos, claro, los muñequitos no, no se mueven, son palitos, los tenemos que mover nosotros. Pero bueno, volviendo al tema del cuerpo, siempre nuestro cuerpo, cuando mira hacia adelante, hacia el presente, hacia el futuro, ¿m? Siempre va de frente, siempre la postura, por eso nosotros siempre ubicamos los víncores para que el muñequito mire hacia la vida, mire hacia adelante. O sea, esto de los, digamos, 4 puntos, ¿no? Donde nosotros decimos adelante el presente, atrás el pasado, a la izquierda lo femenino y lo masculino. A veces hay otros facilitadores o consteladores que usan como la izquierda y la derecha también como pasado y presente o pasado y futuro. A mí, para no confundir, me gusta trabajar izquierda-derecha como orientaciones más energéticas con lo femenino y lo masculino para no mezclar. Porque si no llega un momento que ya no sabemos de dónde es el presente y dónde es el pasado. Siempre el pasado está atrás, obviamente, y el futuro y el presente están adelante. Em, Hay también a ver cómo lo podemos expresar. Otro eje, podemos decir un eje, que nosotros obviamente que no lo vemos, pero existe, que es ese eje que es vertical, que nos transmite esto de justamente lo que va hacia arriba, ¿no? Esto de la verticalidad nos conecta con lo que va hacia arriba, con lo ascendente. Está como podemos verlo en una constelación, eh, una persona, por ejemplo, porque en los vínculos es más complicado, porque salvo que el cliente lo exprese, que mira hacia arriba, que está siempre con esa mirada perdida. Imagínense en una constelación, el cliente mira hacia arriba, ¿no? Como que busca evadirse, como que busca irse hacia eso que está allá, ¿no? Y no es que esté mal querer conectar con lo que está allá. El asunto es que yo no puedo conectarlo con lo que está allá si no estoy conectada con lo que está acá abajo. O sea, nosotros necesitamos la tierra también. Por eso Hellinger hablaba tanto de esto de con los pies en la tierra. Nosotros tenemos que unir esos dos polos. Y eso es lo que, digamos, en realidad se logra cuando nosotros constelamos, que esa tierra y ese cielo se unan, ¿m? Se integren, que eso masculino y femenino se integren. ¿Bien? Por eso vuelvo a repetir, no es que esté mal que mire hacia arriba el cliente, pero sí nos da una pista que está queriendo evadirse, que está queriéndose ir allá en las nubes y no está conectado con sus raíces. Es como cuando el cliente mira hacia abajo. Y a veces, inclusive, por más que sea con los víncoles, es que el cliente te lo dice. Yo siento que todos están mirando al suelo. Quizás nosotros como consteladores no nos damos cuenta de eso que está sucediendo en las miradas, pero el cliente sí, lo siente. Y esos son esos clientes que, bueno, que se sienten muy sobrecargados, que, bueno, que también puede ser que están transitando un duelo o que sienten que no son reconocidos, que nadie los mira o que justamente están implicados con algún muerto, mirando a algún muerto. No siempre que mire hacia abajo es un muerto. A veces puede ser que quieren también, eh, digamos, como eso que ellos sienten de que no nadie los ve, ¿m? Entonces como que se quedan como así, como cabizbajos, ¿no? Mirando hacia el suelo. Hay personas que cuando uno constela, su mirada, van a ver que la mirada del cliente está continuamente mirando hacia abajo, mirando hacia abajo. Nosotros, con los palitos, con los víncoles, nosotros fíjense en que en esta parte habla de la relación espacial entre los elementos
y los representantes, porque nosotros observamos las dos cosas, no solo el espacio que hay entre los representantes, sino también trabajamos con el elemento obviamente que son estos temas que nosotros usamos, que son súper importantes en la constelación con los vínculos, porque que si no tuviéramos esto, es que con qué representaríamos el tema. Tendríamos que poner a una persona, tenemos que decirle, bueno, elegí un representante para esto. Así que nosotros observamos no solo la distancia entre los representantes, sino también con el objeto. Si el cliente nos dice que está muy pegado a ellos, si dice que lo siente atrás, si dice que lo siente a la izquierda, a la derecha, entre medio de dos, que a veces es conveniente, cuando vieron como hoy le hice hacer a ella este movimiento de separárselo para que ella pueda verlo y ver si cambia la sensación, si se produce el alivio o no. Sin embargo, cuando yo se lo acerqué a la mamá, había empeorado. Y ahí nos damos cuenta que es algo que tenía que ver con la mamá. Si hubiese empeorado con ella, sería algo de ella. Porque al principio se sospechaba como que parecía que tenía que ver con el aborto, los abortos de ella. Pero no, tenía que ver con el aborto de su mamá, que se ve que era una niña. Por eso se sintió tanto frío en la constelación, porque eran muchos abortos, había como 3 abortos, estaba su hermano muerto, estaba su hijo muerto. ¿Mm? Pero fíjense en que ninguno de los representantes miraba a los muertos. La única que cargaba a este muerto era ella. Eso es lo que nosotros tenemos que observar bien, ¿no? Porque parecía que iba a plantearse una cosa en la constelación y sin embargo se configuró otra, porque inclusive su hijo, el que murió, y los abortos, su papá que estaba, o sea, todos los muertos, ningún vivo miraba a ningún muerto, digamos. ¿Mm? Era como los muertos estaban con los muertos, es más, ella estaba en el lugar de los muertos, estaban con los muertos, porque estaba, excepto su mamá que estaba viva, estaba con su papá, con su hermano que murió, su hijo, los abortos, todo ese sector de muertos estaba ella. Y eso nosotros lo observamos, porque nos habla del espacio que ocupa el cliente. El cliente está con los muertos, ¿no? A pesar de que está vivo, está con los muertos. Em, este asunto entonces de la relación y de los espacios tiene que ver, ¿no? Y nosotros observamos eso, ¿no? Si está cerca, lejos, si hay algún obstáculo entre ambos. Porque, por ejemplo, a veces no solo que el cliente pone un objeto, sino a veces pone una persona. Dice, sí, qué sé yo, mi hermano está acá, entre medio de mi papá y yo, por decir algo, ¿no? Recuerden que nosotros ya esto, bueno, lo sabemos, si están enfrentados y se miran, es que, bueno, sientan resentimiento, hay odio entre ellos, cosas que no se dijeron. ¿Mm? Si están de espaldas, ¿no? Notamos como, bueno, un profundo rechazo entre ambos, no se quieren ver, porque a veces uno en una constelación dice, pero ¿qué es lo más importante acá? ¿A dónde ponemos el foco, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Mm? Y hoy lo pudieron notar que quizás lo que nosotros creíamos que era importante, o lo que iba a salir en la constelación, no salió así. Miren cómo es inteligente el campo, que no falla esto, que en un punto lo dijo, porque es que el campo te lleva, no podés ocultar nada en el momento que estás constelando, es que aparece.
Por eso es como que no hay que tener miedo, porque por más que el cliente cuente un cuento, una historia, es que cuando va al campo, es que es otra historia. O sea, es la historia misma, o sea, los representantes, está todo bien eso, pero es que es otra, hay otra cosa. Y lo que el cliente no dijo es que aparece en el campo, y te lo va a decir. Pero bueno, si ustedes le quieren poner los papelitos, póngale, o sea, no es que está prohibido, pero es un lío. Después yo no sé, yo no me voy a poner a escribir todo. No, pero aparte tenés que levantarlo para ver, Claro, no sé este, cómo hacen las chicas, habría que preguntarles a ellas. y se demora un montón, entonces, Sí, es largo. claro, no, no, es como les digo yo, al principio van a tener las frases sanadoras a un costado, al principio uno pone muletillas, pero después ya saca todo. Después una vez que entendiste que ustedes lo que tienen que aprender en estas prácticas es a ver si conectan con el campo. Eso es lo más importante de una constelación. El Claro, estar, por eso yo les sí, dije, no les voy a hacer como le hago a las chicas, que les voy haciendo mirar cada campo y que elijan los otros representantes de ellas, porque si no Nancy se va a ir del vacío. exacto. Y No, no, pero a veces no conectamos con el campo. Yo no sé si todas conectamos con el campo. O sea, yo había sí, cosas que no, había cosas que las percibía, pero había cosas que no, ni ahí. O claro. sea, Bueno, pero se empieza por algo. Hay que ir de a poco. claro. Yo no sé si Fíjense, a las demás le pasó lo mismo. sí, yo Yo creo que quiero sí. que cuenten Por lo menos ellas también qué les pasó. las chicas dijeron eso hace un rato, ¿no? Que Claro, tuvieron, que sintieron también Yo lo que más frío, sentí es frío. Recién frío. fui a levantar el calefactor porque todavía estaba congelada después de haber terminado. Sí, Y la verdad que con tantos hijos, hermanos, y me perdí. Llegó claro, un claro. momento que no sabía quién era quién. ¿Qué es lo que está diciendo Vivi? Bueno, eso Claro, les sí, pasa a, a mí a las también me chicas pasó. también, a las otras chicas les pasa que a veces, por ejemplo, bueno, ponen todos los representantes ahí, qué sé yo, y después se olvidan de poner a otros que los dejaron allá en el fondo, pero no es claro, que, es porque Y es si tanta pusiéramos, la atención que tenés que tener en el campo, y es la concentración en esto, que si un poquito se te pierde, ya después es que no, te olvidas Silvi, representante allá en el fondo. Es, Silvi, mm, y si ponemos, por ejemplo, todo lo que es la familia a la derecha y todo lo que son los hijos a la izquierda, como para sí, ubicarnos, estos bueno, son los hijos, estos son los padres, estos son sí, los sí. tíos, los Eso yo lo abuelos. hago, eso que dice Alejandra yo lo hago así, miren. Eso es lo que les quería decir ahora. Fíjense cómo estamos conectadas. Por ejemplo, vieron que el cliente elige. Bueno, vamos así, vamos a imaginar, tomemos esto como los padres, ¿verdad? Este eligió de padre, qué sé yo, esta se eligió para ella. Vieron que yo se los hago elegir y van al fondo. Imaginen ustedes, Sí, si trabajan virtual, van a tener que hacer algo así. Cuando le pido que elija a los hermanos de ella, en este caso que es una mujer, yo se los voy colocando en orden acá, a la derecha. Por ejemplo, le digo, bueno, a ver, mm, tu primer hermano, vamos a imaginar que este es el primer hermano, para hacer un ejemplo, ¿no? Este me eligió de segundo hermano, ella, qué sé yo, es la tercera, yo ya sé que ella está acá, es la tercera, y tiene una otra hermana más. Entonces los hermanos los ubico acá. Entonces ya ahí ya tenemos una pista, porque nos acordamos que de este lado le pusimos los hermanos. Y después claro, cuando le pedimos, por ejemplo, si es que necesitamos que colocar la pareja y los hijos, vamos al otro lado. Entonces le decimos, bueno, vamos a imaginar, este eligió de marido y los hijos son estos dos. Vamos a hacer como que no es tan larga la familia, tan grande para no confundirnos. Entonces nosotros ya por lo menos nos evitaríamos anotar. Y el tema de los nombres y todo eso se lo pregunto después yo, durante la constelación. No le digo, ¿y cómo se llama este? Porque después que yo me claro, voy a olvidar. ¿Para qué se lo voy a preguntar si me voy a olvidar? O sea, no le pregunto el nombre de los hermanos, le digo el mayor, el segundo, el tercero, el que así. Y entonces cuando sí vamos a hacer la honra, ahí sí le pregunto, para que lo pueda nombrar. ¿M? Inclusive a veces me pasa que me olvido, me lo dijo y ya al rato me voy a comer, me dijo el hermano. Pero eso es como que no importa equivocarse ahí, porque claro. es que el cliente lo sabe.
El tema es cuando el cliente no sabe quién es cada uno. Ahí se complica, Sí, ¿eh? Que lo claro, tiene cuando todo tan son muchos. mezclado que dice, ¿quién era quién? ¿De quién elegí yo? Ah, ese elegí para... Bueno, ahí se complica. Esto es como bueno, un tip podemos usar para manejarnos un poco más en el campo. Y después, bueno, si son abortos, como por ejemplo hoy que pasó, le hice poner los abortos del lado de la familia actual de ella, o sea, los que ella formó su familia, y el tema del otro lado, para no confundirme, y acordarme que este es el Claro, tema y los otros son abortos. Después si no llega un momento que con el asunto de las formas, estos que no tienen ojito ni nada, no nos acordamos. Mi papá, ¿no? Sí, Se casa con mi mamá, sí, bien, pero resulta, obviamente no es que, es una, sí, los voy sí, a ubicar a como lo que sucede, no es que yo lo haya constelado esto nunca. Lo constelé en mi mente muchas veces porque lo vi tan claro. claro, claro, sí, sí, Entonces, ¿qué pasa? Mi papá tenía un Edipo muy grande con su mamá, ¿sí? sí, Entonces, imaginemos que entonces, cuando mi papá se casa con mi mamá, energéticamente está mi abuela paterna acá. claro. Entonces, mi mamá, ¿dónde estaría? No tiene Si lugar, acá está mi abuela. sí, no tiene lugar. Claro, él se casa con mi mamá, porque realmente se casó, sí, realmente con los papeles, todo, sí. Vino a vivir encima la casa de su mamá, o sea, de Mm, mi abuela paterna. claro, Entonces, ¿qué pasaba? Había un conflicto continuo entre ellas dos. sí, Primero, por el territorio, por mi papá, ¿bien? exacto, Claro. ¿Con quién estaba en lealtad mi papá? Con mi abuela, sí, claro, ¿no? En un amor ciego hacia su mamá. sí, sí, En el lugar de la pareja, que sería a su izquierda, mm, tenía a su mamá. bien, Entonces mi mamá nunca pudo ocupar el lugar de realmente de la mujer de mi papá. exacto. ¿Bien? También ahí estaría la otra mirada, digamos, porque él está Mm. ocupando el lugar de su papá. También, Habría eso que que, poner, en tal exacto. caso, a su papá o no, no es necesario y hacerle, dar Hay que la, ver dónde el cliente el lo lugar. ubica al papá. Discúlpame, Porque, ¿cómo? mira, yo supongo, no es que, porque yo esto nunca lo constelé yo de mi propio Claro, sistema, pero me imagino, si vos me preguntas a mí, mi papá, yo lo ubicaría así. No sé si te va esta configuración, mira, sí, sí, como sí, mirándolo a los dos, como diciendo, exacto, hey, ¿y mi lugar qué? claro, Este no es sí, tu lugar. claro, Podría suceder, que un cliente configure así. sí, 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 Y mi mamá, yo me imagino que estaría ahí, mirándolo así, a mi papá o a mi abuela, quizás enojada con ella, no sé. claro, claro. Esa sería la ubicación, digamos, que nos está mostrando que está fuera de lugar y también, digamos, Claro, enemigo o buscando una mirada, un lugar de respeto. claro. Ahora imaginemos que, bueno, que esta soy yo, porque, Bien, digamos, tenemos que poner el cliente, ¿no? Vamos a imaginar que me estoy constelando a mí, sí, mi sistema. Entonces, yo agarro, ¿no? Porque me van a preguntar, bueno, este es mi hermano, ¿no? sí, Entonces, la consteladora me pregunta, ¿dónde siento que estoy yo? Y sí, yo digo que estoy al lado de mi papá. bien. Sí. ¿Y Ahí ya ahí qué está, lugar estaría ocupando yo? claro, el lugar de su mamá o de su papá en realidad. Claro. Simbólicamente, ¿no? En la observación Sí, estamos. sí, 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 es que es tal cual. Bárbaro. Yo te lo puedo decir, mira, así, Claro, tal cual ahí mi va. vida. Yo me lo vi, mira, de todas las maneras. Entonces yo,
estaría acá, Bárbaro. como acá. Sí. Inclusive no tendría mis serias dudas porque también puede ser que yo me sienta acá. Ahí está, eso es lo que quería. Hay distintos lugares donde muestra. Sí, Claro. sí, sí, está bien. Depende cómo sea. Bueno, hoy lo pudimos observar con la constelación de Nancy. Sí, vi unas partes. Claro. Pensábamos que el tema del hijo, No, pero no, no, sí, no, no no, mostró eso. no, no. Por eso hay que Incluso, ver si yo en un centro vacío, haciendo esta o sea, la configuración, ¿a dónde me pondría? Yo más o menos como esto lo he visto muchas veces en mi mente, claro, ¿no? A veces me pregunto dónde me siento yo que estoy. eso. Y bueno, yo mucho tiempo me siento como acá, y como que yo miraba a mi abuelo, Ujú, ¿no? Porque mi sí, abuelo lo miraba a mi papá, y yo lo miraba a mi abuelo. claro, Ahí es donde se ve esto que Heringer habla tanto de las triangulaciones, claro, sí, sí. ¿no? Porque estamos, claro, mientras mi hermano y yo no existíamos, o sea, no habíamos nacido, era una cosa el conflicto del campo. Pero al nacer los hijos de ellos dos, si él tuvo hijos con ella, no con ella. Ella tuvo hijos con él, que serían mi papá y mi tía. Incluso desde ese lugar se puede ver, bueno, si uno lo ubicase así, el hijo está en el medio de los padres, ocupando el lugar del papá claramente, Sí, enfrentado al padre. El sí, desorden lo veríamos también desde ese lugar. sí, sí, sí. Mm. Eso se ve muchísimo. Por eso fíjense en que hoy, cuando Nancy configuró, ella puso a su mamá atrás de ella, ¿no? Ella estaba adelante de la mamá, me acuerdo. El papá estaba acá, pero medio mirándola a ella. Exacto, sí, eso no lo tanto. O sea que literalmente podríamos decir que el que ocupaba el lugar del marido de la mamá era el hermano muerto. Eso. Ahí. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, la otra observación, digamos, también dentro de lo que no se ve. Claro. El que ocupaba el lugar el esposo era el marido muerto. Pero como nosotros no estábamos constelando a la mamá, Bien, esto como que sí, no es que no es importante, se ve en el campo, pero no le damos mucha importancia porque es algo que tendría que ser si tuviera que ver con ella. Por eso a veces en las constelaciones es mejor mirar dónde está ubicado lo que le duele al cliente bárbaro. y empezar por ahí, por el foco, y después vamos haciendo todo el orden y miramos todo eso, porque excepto que sea algo muy llamativo, que bueno, hoy fíjense en que con el tema de la pareja, yo le di bueno, un espacio ahí, hicimos, pero es que no, ella no estaba constelando la pareja. Exacto. Pero fíjense en que ahí se notaba como había Sí, le costó, fíjense que decía, ¿qué no escuché? No escuché, ¿qué tengo que totalmente. decir? Sí, No son solo míos. O sea, es que era tan evidente. sí, sí, sí. ¿M? Por Mm, lo general, la mujer que no comparte paternidad con su marido, o sea, con sus hijos, es que los hijos sufren y ella también. claro. Se vive así en el campo. Porque los hijos, o sea, eso es lo que a veces cuesta comprender, tanto si es mujer como si es hombre, es que tienen las dos energías. Claro, los Entonces, dividimos nosotras mismas, claro, sin saberlo, ¿no? Obviamente. claro, obviamente lo hacemos de manera inconsciente. Por eso Hellinger hablaba tanto esto de la esfera de la mamá y del papá, de que tenemos que pasar en un punto de nuestra vida, dejar, si somos mujeres, de ser la nena de mamá y el nene de la nena de papá y el nene de mamá, porque eso nos va a traer Claro, serios problemas. En la exacto. pared, Claro, en en Cuando, la la pared. pared, claro, cuando ocupamos el lugar de simbólico, digamos, ocupamos el lugar de un padre, por ejemplo, ¿no? sí, Eh,
le sacamos el lugar a papá, nos ponemos en el lugar. ¿Cómo necesariamente habría que poner el papá para ponernos en la espera de lo femenino? Si no, no podemos salir. O con los vínculos, cómo lo mostramos, o cómo los corremos nosotros los amores, cómo hacemos. Y a ver, mira, imagínate, pero vamos a cambiar de muñequitos Solo vamos a poner- mamá, papá y una nena. claro, imagínense la situación normal, bueno, de hijo o hija, ¿no? Sí, Bueno, vamos a imaginar que la que viene a constelar es la hija, porque tenemos que sí, elegir uno que sea el cliente. bien. Ocupando el lugar de su papá. Claro, imagínense que la nena está, eh, ojo que la nena de papá no necesariamente tiene que estar acá, Sí, también puede ser que esté mirando a papá, ahí está. Esa sería otra postura. Bien, claro, podría ser así, bien. porque en un amor ciego es como que la hija mira al padre, Sí, sí. ¿sí? No me ha tocado que Bien, ponerse de este lado del papá. Por lo claro. general la mujer se pone de este lado, De cuando está, pareja, o sea, en un amor ciego, ¿no? sí, sacándole el lugar a mamá. Ah, claro, como una... O se pone así, ¿ven? Como estaría Bien. como una... Esto La puede mostrar tercera, varias cosas, porque me puede mostrar que está, la eh, discordia. bueno, entre medio de los padres, o sea, por ejemplo, que los padres se pelean y ella es la que, bueno, cuida la relación. O me puede Bien, mostrar que ella está, bueno, peleando por el amor de su papá, porque está en el vale, lugar de la mamá y a la mamá la desplazó para allá. O inclusive puede ser que la ponga acá. bien. ¿M? Ya ahí no tenemos una cosa muy de amor ciego. Eso. Lo que es interesante cuando vamos a hacer esto de que reconozca Sí, es no hacer que el papá sea el que se mueva, bien. sino que sea ella. ¿Sí? A ver, vamos a poner un lugar a este. Vamos a imaginar que el nene también está acá, por Bien. decir algo. Ojo Sí, que esta configuración es muy común, ¿eh? es lo más clásico cuando se dividen los padres, los hijos. Ah, bueno, en mi familia pasó esto. Mi hermano enlazado con mi mamá y bueno, yo con mi papá, obviamente. Sí, sí. Pero no sé si a ustedes les tocó de que configuran todo así. Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo devolverla a la espera de la mamá? claro. Es corriendo a la persona, a la niña, digamos. La niña, claro. Nunca sacar al padre. Bien, Excepto que sea otra situación, y a veces tenemos que correr al papá. Pero si no, siempre mejor, si es una configuración así, se puede perfecto. bien. Además que a veces te ponen una cosa toda amontonada así, Sí, ya lo vi. y no sabes cómo sacarla de ahí, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, imaginemos que es sencillo, y es hasta ahí, y no hizo tanto lío. Entonces, movemos a la hija para que lo mire a su papá, Con distancia, con bárbaro. distancia, claro, porque si no es que no lo ve. Siempre nosotros el hecho de la distancia lo manejamos, ¿por qué? Porque necesitamos que se vean. Claro, sí, 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 correcto. Nadie puede ver a nadie si lo tiene así pegado, ¿no? Entonces Claro. le marcamos la distancia y le preguntamos si lo ve. Y si está en la esfera del papá, te va a decir, ay, sí, yo siento un amor por mi papi. Te empiezan Claro, a sí, hacer expresiones así. claro que Ay, no, si yo lo veo bien, yo no tengo ningún problema con mi papá. Claro, ella no ve su problema. sí, exacto. ¿Mm? Y otra cosita Mm, que dentro de campo entre las mm, personas, cuando la persona se coloca al borde del campo, del mm, espacio, simbólicamente de alguna manera está diciendo que se quiere ir, ¿no? sí. ¿Sabe? Bueno, en el caso de los amores, también, porque la chica anterior, la compañera, los puso bien allá al fondo. Sí, Y pero ella vos, los puso como una cosa de fondo, como que ella los rechaza. bien, sería, Mm. está bien. Es la mirada de ella con respecto a los otros. Sí, ahí No, mostraba eso. Ahora, diferente sería si ella se hubiese puesto ella en el borde y se quiere ahí, ir. ahí está. Bien,
Por eso cuando hay conexión con el campo, o sea, nosotros estamos conectadas con el campo, es que el cliente, como yo le dije, bueno, a todas las personas que les hablo que me dicen, ay, pero es que el cliente no quería honrar a los padres, le digo, es que eso no puede suceder, es que eso no puede suceder. Quizás en una grupal, si elegiste un representante que no está conectado, bueno, se le hace su película con su propio padre y entonces Claro. vaya a saber qué está pasando ahí. Por eso a mí las grupales, yo soy muy, mm, tengo Sí, mis cosas, porque tiene que estar muy conectado el representante. sí, sí, sí. No todos tienen eso, pueden hacer No, eso. Entonces después no, te dicen cualquier cosa. sí, sí. Estoy En cambio, canalizando y que demás. canalizan y todo eso. En cambio acá no falla. Exacto. Yo veo que esto no falla, por eso yo me quedé con esto. Pues yo digo, yo si voy a aplicar esto, voy a aplicar las otras. No, Claro, porque después hay mucha confusión. claro, claro. Ya cuando vos lo llevas a los clientes a explicarles esto, se les empieza a mover todo, Sí, porque empiezan a darse cuenta de dónde están ellos en su sistema. sí, claro. Ujú. Es muy, muy movilizador. Sí, sí. Pero, espera que no terminamos el asunto. Eh, Ella, la cliente te va a decir eso, te va a decir, ay, que no sé qué, ¿no? Ahí ya nos mm, vamos dando cuenta totalmente que es una nena de papá. bien, ¿M? Entonces, le vamos a llevar a frases para que ella tenga que reconocer que es la hija. bien. Vos el padre, yo la hija. Sí, Tan solo soy tu hija sí, y nada más. O sea, es como que le vamos tirando frases para que capte bien la idea de que ella no es la esposa de papá.